Hemos esperado mucho tiempo este momento. Ya saben qué hacer. Aparte de los viajes en el tiempo, Dark también nos ofrece una historia de amor entre sus protagonistas, pero esta historia de amor, lejos de ser 100% sincera, se convierte en una guerra de ideales entre Adán y Eva, guerra que solamente trajo sufrimiento y tristeza. Sin embargo, en medio de todo este aguero vieron dos personas que jamás se fallaron el uno al otro y demostraron lo que yo llamo el verdadero amor de esta serie, dado que su conexión trasciende condiciones y mundos. Sí, estoy hablando de Magnus y Franziska, y es por eso que si quieres conocer un poco más de ello es importante que te pongas cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos y el día de hoy hablaremos sobre Magnus Nielsen y Franziska Doppler de la serie Dark. Ya con esta entrega llegaríamos al penúltimo video que tenía cronometrado para esta serie. El próximo que saque será con el que le daremos fin a esta grandiosa historia y le enfocaremos en la persona realmente responsable de todo este caos, el relojero H.G. Tannhaus. Es por eso que si no quieres perdértelo es importante que te suscribas y actives la campanita, ya que YouTube me informa que más del 80% de las personas que ven mi contenido no están suscritas, y como creador de contenido realmente invierto mucho tiempo en poder traerles este material de forma gratuita y solamente espero a cambio ese pequeño apoyo para poder llegar a más gente, que es tu suscripción, que tanto tú y yo sabemos que solamente cuesta un solo clic. Pero esto tampoco es que sea el fin del canal, pues hace poco más de 3 semanas inició una serie de videos donde estoy analizando películas famosas y del momento, que estoy 100% seguro que te van a gustar, pues todos mis videos tienen el mismo formato, así que te voy a dejar la lista de reproducción por aquí arriba, para que también le puedas dar una oportunidad a ese contenido. Vamos, anda, dale una oportunidad. Así que sin más dilación, vamos a la acción. ¿Magnus? No te movías, entonces pensé que eras un muerto porque Bartos contó que alguien murió aquí. Aún estoy viva. Bueno. Magnus Nielsen y Franziska Doppler fueron sin duda dos personas que sin querer fueron arrastrados por Jonas en todo este enredo de historias, sucesos y viajes en el tiempo, y lo ayudaron incluso hasta su vejez, solo con la confianza de que en algún momento Jonas lograría detener el ciclo de sufrimiento, que incluía a todas las personas que ellos conocían, pero con una gran diferencia, que para ellos todo este proceso era más llevadero, pues aunque se preocupaban por sus familiares atrapados en el ciclo, ellos, a diferencia de todos los demás, se tenían el uno al otro para darse fuerzas, siendo realmente los únicos en toda esta trama que no vivieron una historia personal tan trágica, a pesar de que los dos compartían un trasfondo un tanto complicado en su juventud. Para comenzar, hablemos de Magnus Nielsen, el cual era el hijo mayor de Ulrich y Katarina Nielsen, pero aunque su madre era la directora de la escuela, esta, al igual que todos sus amigos, fumaba constantemente, dopándose en lugares donde podía ser fácilmente reconocido, sin pensar en cómo su conducta pudiera dañar la imagen de su madre. Sin embargo, no era el único en su juventud el cual tenía una madre con un puesto reconocido, dado que Franziska Doppler era la hija de Peter y Charlotte Doppler, y esta última era la jefa de la policía local de Winden. Pero aunque esta familia, al igual que la de Magnus, era muy respetada, Franziska le guardaba internamente un gran resentimiento a sus padres, dado que ella no podía soportar que ellos estuvieran guardando sus problemas familiares y fingiendo que no estaba pasando nada, en lugar de hablar del tema con sus hijas. Dado que Peter le fue infiel a Charlotte, pero su infidelidad no era una infidelidad común, sino que le fue infiel con un hombre travesti, cosa que no solo lastimó a Charlotte como mujer, sino que esto representaba un escándalo, que de salir a la luz seguro salpicaría la carrera de ambos, por lo cual decidieron hacer una separación de cuerpos dentro de la misma casa, y fingir que todo estaba bien a la vista pública, cosa que sin darse cuenta lastimaba a Franziska, pues ella no solo descubre por su propia cuenta lo que realmente ocurrió, sino que aborrecía la hipocresía de sus padres y de toda la gente de Winden. ¿Buscas esto? El contenido vale unos 500, pero por 200 cambia de dueño. Tu papi tiene el dinero. Cierra la boca y dame la bolsa.
Pero no fue la única que internamente llegó a sufrir, dado que la vida de Magnus también comienza a complicarse, pues después de quedar todos para ir a las cuevas de Vinden en busca del alijo oculto de Erik Ovendor, se consiguen con un evento terrorífico que no solo los asusta hasta el punto de huir del lugar, sino que en esa oportunidad también desaparece su hermano menor Mikkel, cosa que contrista en gran manera a Magnus, pues como hermano mayor se sentía responsable, sintiéndose tan culpable que golpea la pared de su cuarto hasta que sus dedos sangran, revelando de esta manera que también tiene un lado más suave y preocupándose más de ahora en adelante por su madre, la cual se veía claramente que era la que más sufría por la desaparición de su hijo. Y en este punto Magnus y Franziska tenían una conexión y eran una pareja, aunque no una pública, dado que sus encuentros eran a escondidas, pero esa conexión que existió entre los dos viene desde el 20 de junio del 2019, dado que por error Magnus logró ver a Franziska como Dios la trajo al mundo, y ella también en ningún momento se sintió apenada con él, más bien su presencia le causaba curiosidad. Sin embargo, su relación por un momento se vio afectada, dado que Franziska en su investigación de lo ocurrido con sus padres conoce a Bernadette, el hombre con quien su padre le fue infiel a su madre, dándose cuenta de que este hombre realmente vendía su cuerpo para poder sobrevivir, y que su padre más que un amante era un cliente. Este hombre necesitaba conseguir su receta de hormonas para completar su reasignación de género, así que lejos de odiarlo, Franziska decide apoyarlo con su causa y conseguirle la receta. Los personajes en forma consciente. Magnus, esta no es tu clase. ¿No va a seguir? La simetría es un tipo especial de duplicación. La repetición se refleja a lo largo. Pero su actitud confundía a Magnus, el cual, curioso de saber qué era lo que ella le ocultaba, comenzó a espiarla, dándose cuenta de que ella escondía dinero en una pequeña caja debajo de una vía férrea abandonada, y al ver que alguien más ponía dinero en la caja, Magnus saca las conclusiones equivocadas, pensando que Franziska se vendía por dinero, así que indignado decide confrontarla, solo para sentirse mal después de saber la verdad y la decepción de Franziska, dado que ella se encontraba muy disgustada por su falta de confianza, pero aún así decide perdonarlo. Pero justo después de haber superado esta situación, ambos se ven envueltos en sucesos que cambiarían el rumbo de sus vidas por completo. Pues Magnus descubre que su madre estaba indagando por su cuenta de forma obsesiva en las cuevas de Vinden en busca de algún rastro de su hermano Mikkel y de su padre Ulrich, el cual misteriosamente también desapareció sin dejar ningún rastro, así que decide junto a Marta, su hermana, también investigar las cuevas, decidiendo de esta manera que también involucrarían a Franziska y a Elisabeth Doppler, las cuales se unen a ellos en su búsqueda, solo para encontrar a Bartos dentro de las cuevas con un dispositivo extraño. Magnus enseguida concluye por su actitud y por estar en ese lugar que él tiene algo que ver con la desaparición de su hermano, por lo cual Aerado lo somete para que Bartos hable, pero Bartos decide no decirles el motivo por el cual está allí, ni que es el artefacto dentro de la maleta, así que deciden dejarlo allí toda esa noche. Al día siguiente, Bartos decide contarles lo que sucede, diciéndoles que el artefacto es nada más y nada menos que una máquina del tiempo, pero ellos obviamente no le creen, por lo cual Bartos en forma de prueba lo lleva 33 años al pasado, a 1987. ¿Qué pasó aquí? Al salir de la cueva, no solo el paisaje es diferente, sino que falta la silla que antes estaba allí. Ellos aún están incrédulos y Bartos les dice que al principio tampoco lo creía, pero que Noah le había predicho todo lo que sucedería. Marta besaría a Jonas, su madre contraería cáncer, Jonas desaparecería pero pronto regresaría, a lo que Franziska le dice que su hermana conoce a Noah, por lo cual Magnus se burla de la situación y decide irse del lugar, a lo que los demás lo siguen para volver de nuevo a su época. Ellos dos, al comprender lo que estaba sucediendo, deciden compartir lo que saben con los adultos, así que en la casa de los papás de Franziska le cuentan a Charlotte y a Peter lo que saben, solo para darse cuenta que ellos ya saben sobre los viajes en el tiempo, por lo que Franziska se enoja mucho con ellos, pues mantuvieron algo tan importante en secreto, de la misma forma que también mantuvieron oculto la aventura de su padre. En ese momento, Magnus recibe una llamada de Marta con la noticia de que Jonas ha vuelto tal como Bartos dijo, pero que esta vez es mucho más mayor, revelándole también
que su hermano Mikkel y que su padre están vivos, pero en otro tiempo, así que va nuevamente a su casa, consiguiéndose con su mamá y su hermana, mostrándole el dispositivo que ellos le habían quitado a Bartos, pero su madre decide quedarse con él, sorprendiendo de esta manera a Magnus y a Marta. Al día siguiente, el 27 de junio, Franziska va a la casa de Magnus y Bartos también llega al lugar, pues quiere explicarles la implicación que tiene Jonas en todo lo que está pasando, pues para sus ojos él es el único culpable. En eso Jonas adulto aparece, diciéndoles que debe salvarlos, usando su máquina del tiempo en el último minuto antes de que fueran arrasados por el apocalipsis. Lo que Magnus y Franziska nunca imaginaron es que no solo jamás verían de nuevo a su familia, sino que quedarían atrapados en el pasado y con una única esperanza para el resto de sus vidas: las creencias de Sismundus Creatus Est. Sí, ellos junto a Jonas y Bartos también quedan atrapados en el año 1888, dado que Jonas no podía seguir usando su máquina para viajar, conociendo de esta manera a Gustav Tannhaus, un hombre que no solo les da un hogar, sino que también sabe que ellos son viajeros en el tiempo, siendo el último miembro con vida de una organización, cuyo propósito es conseguir un mundo totalmente nuevo usando los viajes en el tiempo. Así que todos se aferran a esa ideología, uniéndose a esta organización. Sismundus no solo les ofrecía volver a viajar en el tiempo, sino que siguiendo estos ideales podían arreglar todo el desastre que había ocurrido en el futuro. Así que no les queda más que ayudar a Jonas a construir su máquina del tiempo con los conocimientos que éste decía tener. Sin embargo, faltaba algo que no sabían que era hasta recibir la visita de Marta. Solo que esta Marta no era la que ellos conocían, era otra Marta de otro mundo, uno en el que supuestamente ellos habían muerto, y ella por alguna razón viene para ayudarlos. He prometido encargarme de arreglar todo, para que ustedes no mueran en mi mundo y yo no muera en el suyo. Para que Ulrich, papá, Mikkel, vuelvan y todo llegue a su fin. Sin embargo, Jonas no confía en esta Marta y Franziska entiende que quien quiera que sea puede ser la única oportunidad de salir de 1888, pero la visita de esta Marta altera a Bartos, el cual le confirma a todos que Jonas es Adán, el culpable de la muerte de la Marta de su mundo. Ellos, aunque dudan de la situación, deciden seguir adelante, pues esta Marta les da a ellos lo que les faltaba para continuar con la máquina, la materia oscura, pero esta Marta después de esto desaparece misteriosamente. Esto no solo hizo que las dudas sobre el por qué ella los había ayudado solo para irse mintiendo les crecieran, sino que también hizo que confiaran más en Jonas, que a diferencia de Bartos les había dicho que ella no era de fiar. Así que cuando muere su mentor Gustav Tannhaus, Jonas asume el liderazgo de la organización, prometiéndoles cumplir ese sueño de ese mundo perfecto donde todos podrían estar en paz, donde todo sufrimiento pudiera revertirse antes de que sucediera, pero todo esto completando la máquina del tiempo. Así que Magnus y Franziska cifran toda su confianza en Jonas, ayudándolo por años no solo a completar su máquina del tiempo, sino confiando en sus conocimientos y acciones, envejeciendo junto a él, y viendo cómo este se convertía en el Adán que les traería ese nuevo mundo. Magnus más adelante, y ya avanzado en edad, confirma sus convicciones cuando se da cuenta de que la razón por la que Marta lo siguió en el pasado y luego se fue porque ellos mismos le enviaron al pasado con esa misión, para que ahora pudieran tener lista la máquina del tiempo, para por fin estar cerca de ese objetivo tan anhelado. Todos estos años me pregunté, ¿por qué nos abandonaste en 1888? ¿Por qué motivo nos ayudaste a crear la materia para luego irte otra vez? ¿Cómo imaginarme que 33 años después nosotros te daríamos la orden? Así que, entendiendo que son vitales para la última misión, se dirigen por medio de las directrices de Adán a convencer a la Marta del mundo alternativo, que el camino correcto no es el que ella cree, sino que Adán es el único que puede ayudarle a encontrar el origen. De esta manera la llevarían hasta Adán, el cual terminaría dándoles todas las tareas que ella tenía que realizar para poder encontrar ese origen. Es curioso cómo Magnus y Franziska siempre confiaron en el criterio de Jonas, como también hasta su avanzada edad se demostraban su amor acompañándose en todo momento. Siendo lo más curioso de todo esto el hecho de que ellos nunca pudieron tener ningún hijo, dado que, aunque pudieron haber querido, Franziska nunca saldría embarazada, pues en este ciclo solo nacían aquellos que eran parte de él y cumplían algún propósito. Es por eso que Hannah salió embarazada de Egon aunque se estaba cuidando. Esa conexión especial entre Magnus y Franziska era única, pues incluso en el mundo alternativo ellos se enamoraron, aunque en ese mundo Franziska era la que no podía hablar en lugar de Elizabeth. Esto no fue ningún impedimento para Magnus,
Magnus, el cual aprendió el lenguaje de señas solo para estar cerca de ella, demostrándose un verdadero amor en todo momento y estando juntos hasta el último día, el día de su muerte. A mí no me queda la más mínima duda que no es precisamente la historia de Martha y de Jonas la que verdaderamente nos muestra un amor 100% genuino en esta serie, sino más bien la historia de Magnus y Franziska, a la que de verdad no tengo nada que reprocharle, pues para mí es el único amor 100% genuino y fundamentado de ambas partes. Así que si te gustó este video no te olvides de dejarme tu pulgar arriba y suscribirte si no estás suscrito. Créeme, es la mejor forma que tienes de apoyarme. Y después de eso puedes ver o este videito que te dejo por aquí o este otro que te dejo por acá. Así que por mi parte nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!